Bueno, vamos a hablar sobre el ayuno. Tenemos una semana por delante llena de expectativa. En mi corazón me emociona mucho poder transmitir este mensaje porque sé que cuando una iglesia ayuna de corazón y lo hace de manera genuina, Dios responde. Y me emociona ver la respuesta de Dios. Cuando ayunamos, cuando le buscamos, cuando le priorizamos. Por eso lo hacemos a principios de año, porque queremos entregarle estos primeros días al Señor. Lo hacemos a partir de mañana porque el Roscón de Reyes tenía su lugar y era importante, pero por temas familiares no lo hacemos desde el día 1. Pero cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una vida prioriza al Señor y le busca de todo corazón, Dios responde. Y yo estoy emocionada por ver la respuesta de Dios en esta búsqueda. Así que déjame orar un momentito y ahí calma tu corazón también para poder tener la misma expectativa que Dios ha puesto en mí y aún más que sea generada en tu corazón ahora. Porque en el corazón de Dios sí hay expectativa por lo que Él va a hacer. Y Él obra y responde también si en nosotros hay esa expectativa y ese deseo. Señor, te damos gracias por la semana que vamos a tener por delante de ayuno. Pedimos tu gracia para poder llevarlo a cabo de manera genuina, sincera. Ayúdame ahora a transmitirlo también como está en tu corazón. Ayúdame a transmitir lo emocionante que es meternos a solas contigo, apartarnos de otras cosas, aunque sea difícil en nuestra carne, aunque sean momentos a veces y instantes críticos en el día, pero danos ahora la llama, el fuego, la pasión por todo lo que va a suceder esta semana. Ayúdame a transmitirlo en el nombre de Jesús. He titulado al mensaje de hoy ¿Por qué ayunamos? Porque es importante ayunar. Y la Biblia habla en Mateo capítulo 6, nos da 3 acciones que deberían ser cotidianas en el cristiano. Puedes leerlo ahí en Mateo capítulo 6. Habla de orar como algo cotidiano y dice, métete en lo secreto, ¿recuerdas? Cierra tu puerta, que solo Dios sepa que estás buscándole. Dar limosna en la hora de dar, que sea también en lo secreto, que no hagas ahí trompeta, ¿no? Como hacían los fariseos cuando daban esa limosna. Y lo tercero que habla es ayunar. Y son 3 acciones que muchas veces las consideramos como, bueno, cuando hay algo extremo. Cuando hay algo extremo ayuno, cuando hay algo extremo entonces es que doy, o cuando me vaya ya muy extremo es que me planteo orar más seguidamente. Pero Jesús lo enseña en Mateo 6 como algo cotidiano, como algo normal en la vida del cristiano. El ayuno habla de nuestra búsqueda y nuestra intensidad con Dios. Y luego lo preguntaré, pero para que lo puedas meditar, ¿cuánto hace que no ayunamos? ¿Cuánto hace que no nos tomamos un tiempo para apartarnos de otras cosas, en este caso la comida, las distracciones, para buscar a Dios y para meternos más a fondo con Dios? El ayuno hay muchos tipos. Puede haber un ayuno total, si eres valiente y lo practicas, genial, donde solo bebas agua, porque el cuerpo sí le cuesta más funcionar sin agua, pero te sorprenderías cuánto funcionamos sin comer. Nos sorprenderíamos. Ese sería el ayuno total. Hay ayunos parciales, hay ayunos donde nos quitamos de distracciones también. Y nosotros practicamos juntos el ayuno de Daniel. No lo voy a leer, pero si lo quieres leer está Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 4. Daniel se aflige por cómo está el pueblo, porque estaba preso en Babilonia y hay una aflicción en su corazón y esa aflicción le lleva a no comer en 3 semanas, dice que ningún alimento delicioso. Practicamos ese ayuno porque no podemos esta semana o otros años que lo hemos hecho 3 semanas enteras llamar a nuestro jefe, ¿verdad? Y decirle, mira, que me han hecho un justificante en abriendo los cielos porque vamos a ayunar y yo te lo sello, te lo firmo y se lo entregas a tu jefe para no venir esta semana a trabajar porque estamos de ayuno. Y esta semana me quedo en casa, tengo que estar tranquilo. ¿Qué te diría tu jefe, no? Si le llevas eso, pues dice, pues chiquito, no vuelvas después, estás despedido, ya no hace falta que vuelvas a tu puesto de trabajo. No podemos obviar nuestro día a día y nuestra vida normal y necesitamos algún tipo de alimento que nos ayude a estar fuerte. Algunos aquí desarrolláis trabajos físicamente muy, muy fuertes, otros mentalmente, y no podemos estar sin ingerir nada. Por eso este ayuno consta de ningún alimento delicioso. Eso quiere decir que verdura se puede, fruta se puede y sería hasta ahí.
pero por causa a veces del esfuerzo físico comemos también legumbres. Si algún día estás muy débil, puedes comer algo de arroz. De ahí nada más. En eso basamos nuestra dieta. Y tampoco se trata de comer unas lentejas con verdura hasta que me llene la panza y ¡ay, no puedo más! No, se trata de comer un poquito para tener algo de fuerzas para nuestro día a día, ¿ok? Porque si al final nos llenamos y acabamos hasta arriba, no cumplimos la función de lo que es el ayuno. ¿Sí me estoy explicando? Sabemos lo que podemos, lo que no, el resto lo dejo a vuestra conciencia, pero en eso basamos nuestro ayuno. En el Antiguo Testamento, cuando se establece el ayuno, y hay un texto muy famoso que habla sobre el verdadero ayuno, Isaías 58, puedes leerlo en esta semana también. Cuando se establece el ayuno que Dios pone en el Antiguo Testamento, era una causa de aflicción. Por eso dice la Biblia, no sé si recuerdas, que se echaban ese cilicio, incluso había sacerdotes que se rasgaban las vestiduras cuando había algo así que les entristecía o que era un tema de luto, de tristeza, de aflicción. Ayunaban cuando estaban afligidos, eran llamados a apartarse y ayunar para esa aflicción, llevarla al Señor. Cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, Él cambia el método de ayuno y establece un nuevo paradigma para ayunar. No sé si recuerdas en los evangelios cómo criticaban a Jesús porque estaba siempre de banquetes. ¿Lo recuerdas? Los fariseos que decían, es que ellos ayunaban por sistemáticamente ayunaban. Y cuando ayunaba un fariseo, todo el mundo lo sabía, porque sus ropas eran de ayuno, eran de luto, porque las cenizas que se echaba. Por eso Jesús dice, hazlo en lo secreto, o sea, no hagas pompa ahí con el ayuno. Pero a Jesús le criticaban porque estaba todo el día de banquetes y de comilonas. Y hay un momento donde Jesús se para y explica el verdadero sentido del ayuno con la transformación que Él trajo en este nuevo tiempo en el Nuevo Testamento. Y Él dice, mis discípulos están de fiesta conmigo y estamos de banquete en banquete porque están celebrando que estoy aquí con ellos. ¿Cómo van a ayunar si el ayuno es símbolo de esa tristeza? ¿Cómo van a ayunar si estoy entre ellos? Yo soy el motivo de celebración. Yo un día me iré y entonces ellos tendrán que ayunar. Y Jesús establece ahí ese nuevo formato de ayuno, donde ahora el ayuno ya no es por tristeza o aflicción, sino que ahora el ayuno es una llave para estar con el Señor, que ya no está físicamente entre nosotros. Él está con el Padre, Él está en el cielo, pero el ayuno nos conecta con Jesús. No sé si me estoy explicando. Jesús dice, pero ¿cómo van a ayunar ahora? Ahora estamos disfrutando de casa en casa, de comida en comida. Están conmigo, ya ayunarán cuando yo me vaya. Dejándonos esa enseñanza de que hoy ayunamos esperando a que Él vuelva, esperando a que Él regrese. Y el ayuno nos mete en una comunión más profunda con Jesús. Nos mete en una cercanía más profunda con Jesús. Gracias. Eso es el ayuno, a la manera del Nuevo Testamento. Ahora quiero enseñarte con algunos versículos de algunas historias en la Biblia. Quiero ir a un punto central que para mí es el motor del ayuno. El ayuno, podemos ayunar porque queremos respuesta en algunas cosas y está bien. A lo mejor has orado por un trabajo mucho tiempo y no sale, métete en un ayuno, es correcto. Es como que yo siempre pongo este ejemplo, cuando oras estás dando con un martillo en un muro. Y al final de darle, pues un día se va a caer. Y cuando ayunas es como que coges un mazo y ¡boom! Y le pegas más fuerte. Entonces está bien si tienes un asunto que no se resuelve, algo que quieres insistentemente ir al Señor, métete a ayunar. Pero la verdadera motivación del ayuno no es que mis oraciones sean contestadas. Sí es una herramienta más potente que la oración, pero no es el motor o la motivación que me lleva a ayunar el que Él conteste mis oraciones. Lo que vamos a aprender hoy es la verdadera motivación según las palabras que enseñó Jesús. En ese texto que os acabo de relatar, que no hemos leído, ahí nos enseña Jesús el verdadero motivo del ayuno y es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, todo en Reina Valera. Vamos a estar leyendo Reyes, capítulo 6, versículos del 25 al 29. Voy a ir un poquito rápido. Solo voy a leerlos un poco de pasada. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y rápido te pongo en contexto de esta historia porque solo vamos a leer 3 versículos.
Eliseo es el sucesor de Elías, ¿recuerdas? Es impresionante la vida de Eliseo, si la quieres leer. Impresionante. Ese tipo tenía una conexión con Dios fuera de serie. Al nivel que antes de lo que vamos a leer, esto es lo que pasó. Los sirios eran los enemigos. Él estaba en Samaria. Y los sirios, como todo ejército, tenían sus estrategias que se hablaban en las cámaras, lo dice además un versículo, en las cámaras secretas del rey. El rey de Siria acogía a sus mejores jefes del ejército y planeaban su estrategia. Vamos a ir por esta ciudad, vamos a entrar por ese pueblo, vamos a hacerlo de esta manera. Y Eliseo tenía una conexión tan fuerte con Dios que en lo secreto Dios le revelaba lo que se hablaba en lo secreto de los sirios. No sé si me sigues. Entonces llegaba el ejército de Siria a tal pueblo, a tal ciudad, y de pronto los de Israel estaban preparados para afrontar esa guerra o se habían ido de ese lugar. Toda estrategia de los sirios, Israel iba por delante porque Dios se lo revelaba a Eliseo. Qué brutalidad, ¿verdad? De conexión y revelación. El rey de Siria se enfada. Dice, pero ¿cómo esta gente sabe todo? Porque pasó vez tras vez. ¿Cómo esta gente sabe antes de que vayamos a atacar? ¿Cómo sabe que vamos a atacar? ¿Cómo se preparan? ¿Quién se lo dice? ¿Tenemos un espía? ¿Hay un espía aquí metido? Porque esto lo hablamos en lo secreto. Y llega un momento que se enfada tanto el rey de Siria que rodea la ciudad de Samaria, y esa palabra que lees tanto en el Antiguo Testamento, hacen un sitio, la sitian la ciudad, la rodean para que nadie pueda entrar y salir. Lo que causó el que los enemigos rodearan Samaria es que con el pasar de los días y los meses empezó a haber mucho hambre. Se acabó el alimento, ya nadie podía entrar y salir de la ciudad y la gente literalmente se moría de hambre. Te voy a leer al extremo que llegaron solo estos versículos para que entiendas lo que provoca el hambre. Aquí provocó algo de las cosas más bárbaras que leemos en la Biblia. Vamos a leerlo juntos. Versículo 25 del capítulo 6 dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Sabes cuánto era 80 piezas de plata? El sueldo de casi un año. Había tanto hambre que tú empleabas todo tu dinero en comprar la cabeza de un burro. Ni siquiera, bueno, mi abuela, yo recuerdo que comía las cabezas de los, cuando hacía cochinillo, le encantaba, y del cordero. Es que yo decía, abuela, ¿por qué te comes eso? Que están los ojos ahí, que está el cerebro. Le encantaba. Pero de un burro, el sueldo de todo, casi todo un año. Imagínate la hambruna que había para que tu dinero lo emplearas. Pero lo que viene después es peor. Dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Era tanto el hambre que el poquito dinero que tenías comprabas caca de paloma. Que por más sirope que le echases a eso, o ketchup, como los niños que le echan a todo ketchup. O sea, te leo esto para que te hagas una idea de a dónde nos lleva el hambre, la necesidad. Pero es que va más la historia. Versículo 26 y dice, pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey mío, rey señor mío. Y él dijo, si no te salve a Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, ahora toca el tuyo, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Vaya historia. El hambre fue tan fuerte que empezaron a comerse a sus propios hijos. Claro, yo me pongo en el lugar de esta mujer y qué historia, ¿verdad? Cuando tenemos hambre y cuando hay una necesidad de comida, más allá de lo apetecible, más allá de, ay, cómo me apetece, no, hablo de necesidad, de hambre, somos capaces de cualquier cosa. Esta semana estrenaban la película, no sé si la has visto, de ese avión que iba hacia Chile y tiene un accidente y mueren
Algunos pasajeros, los que quedan vivos, tienen un conflicto moral y ético por comerse a los muertos. Normal. O sea, es canibalismo. Y después de tiempo y días, unos dicen, no pienso comer, y pasan días, y ya es un asunto de necesidad. O como el cadáver de mi amigo, a lo mejor, mi hermano, mi hermana, o me muero. Me imagino que en esta escena pasaría algo parecido. El hambre nos lleva a extremos. El hambre y la necesidad. ¿Has estado alguna vez en una sala o en clase cuando eras estudiante o en el trabajo, así todo en silencio? Cuando todo se queda en silencio, ¿qué suena? Tus tripas. Y tú miras al de al lado diciendo, yo no he sido, pero todos saben que has sido tú, que a veces no sabemos si son gases, si es hambre, si qué está pasando ahí. Pero el hambre se manifiesta en nuestro estómago. El cuerpo manifiesta una necesidad y el hambre nos puede llevar a estos extremos como en esta historia. Génesis 25. Vamos un poquito rápido para ir al final. Génesis capítulo 25, un texto bastante trágico a mi parecer en la escritura, aunque no fuera de la voluntad de Dios, Dios lo permitió y así lo quiso, pero bastante triste. Versículos del 29 al 34. ¿Cuántos se acuerdan de los gemelos Jacob y Esaú? ¿Recuerdas esos dos que en la tripa de la mamá ya estaban dando lata, ya se estaban peleando? Dios escogió al menor. El mayor fue Esaú, el que nació primero, pero Dios escogió a Jacob para que la herencia de su pueblo recayera sobre Jacob. Jacob fue el padre de las 12 tribus. Pero este es el momento donde le vende su primogenitura. Y vamos a ver por qué se la vende. Porque el Jacob fue un poco absurdo, la verdad, lo que hizo, pero vamos a recordarlo. Versículos 29 al 34 dice, y guisó Jacob un potaje. ¿Recuerdas que Esaú era el hombre de caza? Y a Jacob le gustaba estar en casa, por eso era el preferido de su mamá y Esaú de su papá. Y entonces Jacob estaba guisando un potaje. Y volviendo Esaú del campo, venía cansado. ¿Cómo vienes tú cuando tienes un trabajo de 8, 9, 10 horas? ¿Cómo llegas a casa? Matado de hambre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O soy yo la única que está deseando llegar a casa y comer? Y si sabes que te espera un plato rico, ostras. Los minutos son horas, ¿verdad? Hasta que llegas a casa. Ese cansancio después de trabajar. Yo no sé cómo cazaba Esaú, pero me imagino que era bastante físicamente, era bastante fuerte el asunto para cazar. Llegaba cansado, dice la Biblia, y llegaba hambriento. Como tú a las 10 de la noche cuando no te ha dado tiempo a comer y llegas todo el día de currar reventado, que te comes todo lo que hay en la nevera, de estos días que abres la nevera y no se te antoja una cosa, sacas todo porque quieres todo. Así llegaba desmayado de hambre. Y vamos a ver, aunque ya lo sepas, vamos a leerlo de nuevo. Dice versículo 30, y le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Unos dicen lentejas, que aquí lo pone, otros dicen que eran judías pintas, no sabemos. Pero era un guiso rico. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Por eso todo lo que veas edomitas en la Biblia, los enemigos de Israel descienden de Esaú. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Bien tramposo el Jacob, pero bien inteligente. Primogenitura significaba dos cosas. Número uno, que tu herencia iba a ser el doble. Ya con eso está guay el tema, ¿eh? Tu herencia, por ser el primogénito, te correspondía al doble. Y número dos, el peso espiritual recaía sobre ti. Eso quiere decir que cuando el papá ya no estuviera, todo el peso y toda la revelación y todo el llamado de Dios recaía sobre el primogénito. Y no olvidemos la pedazo de promesa que tenía esta familia. Desde Abraham, todos los descendientes benditos. ¿Recuerdas? Traían una gran promesa. Jacob era alguien muy ambicioso. Súper ambicioso, muy tramposo también, pero muy ambicioso. Y le propone, ok, te voy a dar de este guiso, pero tú me vas a dar los privilegios y las bendiciones de ser un primogénito. Si no supiéramos, todos aquí sabemos lo que pasó, si no lo supiéramos y ahora mismo nos lo preguntáramos, diríamos, no hombre, no se la vendió, ¿no? ¿Sí o no? Si no supiéramos la historia dirías, ¿no sería tan tonto
de vendérsela, no Esaú. Por favor, vete tú y prepárate un guiso, pero no le vendas eso. Pero el hambre, la desesperación, el cansancio le llevó a vender lo más valioso que tenía en su vida. Era el llamado de Dios. Era la herencia de Dios y la herencia material. Este hombre iba a ser rico. Tenía un abuelo que había sido muy rico, ¿recuerdas? Y tenía un papá rico también. O sea que la herencia sería importante. Este hombre fue absurdo lo que hizo, porque el hambre a veces nos lleva a hacer cosas absurdas y sin sentido. Y dice así: y Jacob respondió, véndeme, ya lo hemos leído, en ese día tu primogenitura, 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y tú lo lees esto y tú dices: ¿qué te pasa, Esaú? ¿Estás tonto? Pues claro que te morirás, pero seguirá para tus hijos y tu descendencia. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, fíjate cómo lo dice la Biblia, menospreció Esaú la primogenitura. Vaya texto. Cambió la historia, y aunque Dios ya lo había profetizado antes, y esto estaba en el plan de Dios. Lucas 15. ¿Alguien así sabe qué historia tan famosa hay en Lucas 15? Vamos, seguro que lo sabéis. De las más habladas. El hijo pródigo. Hay que leer la Biblia. Lucas 15. La oveja perdida también, la moneda. El hijo pródigo lo conocemos, ¿sí? ¿Alguien aquí no conoce la historia del hijo pródigo? ¿Alguien no la conoce? ¿Alguien le da vergüenza decir que no la conoce? No importa, ahí la puedes leer. Es un hijo que pide la herencia anticipada y se va de la casa. Es una historia que Jesús cuenta, es una parábola. Se va de la casa y se gasta toda la herencia, que debería ser importante porque el padre era rico. Debía ser una herencia voluminosa. Y se la gasta, no te creas que se la gasta invirtiendo en casas o invirtiendo, no. Se la gasta en fiesta y en mujeres. O sea, un desastre. Se gasta todo al punto que no tiene que comer y se muere de hambre. Y vamos a leer estos versículos de esta historia que conocemos tanto, pero que nos van a mostrar a dónde nos lleva el hambre. Versículos 16 y 17, Lucas 15, versículos 16 y 17. Él se queda sin dinero, se queda sin comida, está cuidando unos cerdos y está con tanto hambre que su anhelo es comer la comida de los cerdos. Pues si tenemos hambre todavía decimos: ay, un pastelito, ay, una carnecita, ay, una hamburguesita, y más a estas horas que yo tengo un hambre que me muero. Ay, pero imagínate lo desesperado que estaba este tipo, que lo que anhelaba era la comida de los cerdos. Y dice así el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí perezco de hambre. Algo hizo volver a este hijo a la casa de su papá. Y no fue el razonamiento, que se sentara y dijera: voy a pensar en mi futuro, aquí no tengo mucho futuro, mejor voy. No fue una conversación con un erudito que le dijera: chico, te estás equivocando, en casa de tu padre tienes muchos recursos. No, lo que le hizo volver a casa de su padre fue el hambre. Estaba desmayado de hambre. Y hay un momento donde él recapacita y dice: ¿qué hago aquí? Tengo hambre. Lo acabamos de leer. Tengo tanto hambre que sé que en casa de mi padre hay pan. ¿Por qué estoy pasando hambre aquí? Y lo que te quiero contar con estas tres historias, y es lo que quiero que te quedes como esencia para esta semana de ayuno, es que el ayuno puede llevarnos a ver muchas puertas abiertas, puede llevarnos a ver cosas resueltas, puede llevarnos a respuestas de Dios. Eso es parte del ayuno, pero la principal motivación para ayunar es el hambre por Dios. Ayuno es hambre por Dios. Por eso te vuelvo a preguntar lo que te he preguntado al principio:
¿cuánto hace que no ayunas? A lo mejor desde enero del año pasado que ayunamos. Porque la falta de ayuno no es una falta de disciplina, no. La falta de ayuno es una falta de hambre por Dios. El ayuno es una llave que Dios nos da para estar en intimidad más a fondo con Él, para conocerle más. ¿Que hay respuestas en el ayuno? Sí. ¿Que a veces oramos por esas respuestas? Sí. Pero nuestra motivación, Jesús nos lo enseñó, es estar con Él. Es disfrutar de Él, es llenarnos de Él. Hay situaciones, como en este hijo pródigo, Dios va a propiciar que tengas hambre. Hay veces que tú dices, no hay respuesta en esto, no tengo contestación en esto, no sucede esto otro. Y a veces es Dios sencillamente reteniendo una contestación, una bendición, con el único motivo de despertar tu hambre. Sí, Señor, pero estoy orando para que hace meses que me suplas económicamente, no me respondes. Y Dios está propiciando que tengas hambre de Él. Señor, pero este asunto, y vengo con este problema y vengo con lo otro. Y Dios hay veces que retiene todo eso, porque a Dios le importa más que se despierte nuestra hambre por Él. Y se va a manifestar en esos ayunos. Ayunamos porque queremos más de Él. Porque queremos que nuestra carne baje el nivel de intensidad. ¿Tú no has notado que cuanto más das a tu carne de comer, más te pide? ¿Lo has notado? Más tele ves, más tele quieres ver. Más redes sociales ves, más redes sociales quieres ver. Más, y ya hablamos de otros asuntos, que ya entraríamos en cosas de pecado. Más le das, más quiere tu carne. Yo no sé si te ha pasado, pero yo llevo año y medio haciendo ayuno intermitente. Sí me ha funcionado. Y ahora estas navidades me lo he saltado un poco. Tengo más hambre que desde hace un año y medio. El estómago, qué rápido se abre. ¿Lo has notado? Le das un poquito más, ¡boom! Ya te pide. El ayuno baja la intensidad de la demanda de nuestra carne, porque el ayuno le estás diciendo a tu propia alma y a tu propia vida, le estás diciendo, mi hambre principal es por Jesús. Mi necesidad principal es por Jesús. No le das placeres en cuanto a la comida, por eso nos quitamos todo alimento delicioso. Alguno si dice, no, para mí la ternera, el pollo no es delicioso. Sí, te lo tienes que quitar también. Todo alimento que nos suple, que nos sacia, nos lo quitamos, porque es un mensaje a nuestra alma y a nuestro espíritu para que se sacie de Jesús. Para decir a este año que tenemos por delante, por eso lo hacemos estos primeros días, este 2024, Jesús, tú eres lo primero. Y le dices a tu propia alma eso. ¿Qué hubiera pasado si este hijo pródigo le llega a Telepizza allí con los cerditos? Él está con los cerdos y de pronto llega el pizzero, le lleva una pizza. Pregunto, ¿crees que hubiera vuelto a casa de su padre? No, porque volvió porque tenía hambre, dice la Biblia. Cuando nos saciamos de otras cosas, estamos tapando el hambre por Dios. Cuando nos buscamos otras cosas para saciar, no sé si recuerdas la vida de Ruth, de Noemí, el libro de Ruth. Salieron de Belén porque no había pan, y Belén significa casa de pan. Y se fueron a Moab en vez de quedarse en Belén, que es casa de pan. El pan representa esa presencia de Dios, Jesús mismo. Y se van a Moab, y en Moab solo hay desgracia y muerte, acuérdate. Salen 3 y llega una solo Noemí, lo que pasa que esta vez le acompaña Ruth. ¿Recuerdas la historia? Y Moab representa para nosotros lo que la comida chatarra a tu cuerpo. Cuando tienes hambre, la verdad es que hay veces que apetece esa comida basura, la verdad. Las cosas como son, no te nutre en absoluto. O sea, no te engañes, aunque el anuncio te diga que no tiene nada de proteínas ni vitaminas. Pero te sacia el hambre, pero no te alimenta. Eso es Moab. En Belén está la casa de pan, donde yo me quedo y le digo a mi propia alma, no voy a saciarme de otras cosas. Este hijo pródigo, que podemos ser tú y yo en algún sentido en nuestra vida, donde estamos sentados
y donde hay momentos que Dios nos tiene que dejar sin nada para que el hambre nos haga acudir a Él y nos haga volver a casa. Tú no cantas igual lo que hemos cantado, Señor, te necesito, cuando tienes todo, a cuando no tienes nada. ¿Sí o no? Porque cuando tú le dices, Señor, te necesito, y no tienes nada, se lo dices de verdad. Y te aseguro que el hambre por la necesidad de Dios te lleva a casa. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí pasando miseria cuando en la casa de mi padre tengo de todo? El hambre te hace regresar. El hambre para el pueblo de Israel representó cosas extremas, hacer locuras extremas. En este caso era una maldición por su desobediencia. El hambre a un Esaú le hizo perder la bendición para el resto de su vida y sus descendientes, los edomitas, los enemigos de Israel, del pueblo de Dios, vinieron de él. Cambió la historia porque el hambre le llevó a tomar malas decisiones. Pero cuando es el hambre por Dios, y eso es el ayuno. Vamos a empezar el día de mañana y vamos a venir el martes a orar como todos los martes, pero vamos a venir con un espíritu diferente, porque va a ser una semana donde realmente y de manera genuina le digamos, Señor, tengo tanto hambre por ti, o quiero que nazca de mi ser, de mi corazón, ese hambre por ti. Y termino con un salmo, si me ayudas, pírenla por favor. Salmo 73, versículo 26. ¿Podemos cantar esta última? De nuevo vamos a decirle al Señor que le necesitamos. Salmo 73, versículo 26. ¿Sí me sigues hasta aquí? Sí, pero luego, ahora les digo que suban. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos entendiendo por qué ayunamos? No vamos a ayunar esta semana para que nuestra vida se resuelva. Vamos a ayunar porque es una búsqueda y un hambre por Dios. ¿Sí? Y Dios responde a nuestra hambre. ¿Sabes? El mayor enemigo, no sé si el mayor, pero sí está entre los primeros 3. Para que Dios se mueva en una vida o en un lugar, en una iglesia, en una casa, ¿sabe? Entre los 3 primeros estoy seguro que sí está. ¿Sabes cuál es uno de ellos? La apatía, la desgana. De las cosas que más ofenden al Espíritu Santo es cuando venimos con desgana a Él. El ayuno mata tu desgana y despierta un hambre y despierta un deseo. La desgana es cuando venimos al Señor, ya puede ser a un culto como hoy, ya puede ser en tu lugar secreto, ya puede ser cada mañana cuando oras y acudes a Él. Y la desgana es cuando ya perdiste el interés por lo que Él va a hacer, por lo que Él quiere hacer. Y por contra, el hambre es de las cosas que más mueven a Dios a hacer algo en nuestras vidas. Cuando hay hambre en un lugar, el Espíritu Santo está agradado, está honrado, y Él, te aseguro, que responde a nuestra hambre. Cuando se junta un grupo de personas, sepan más o menos de la Biblia, no importa ahí, pero cuando nos juntamos y hay hambre en nuestro corazón, te aseguro que Dios se mueve. Una de las mayores causas por las que Dios no se mueve en un lugar es la falta de hambre, es la falta de deseo, porque venimos tan saciados de otras cosas. ¿Crees que puede competir el chute de Netflix que te has pegado esta semana con 1 hora y media en la presencia de Dios hoy? ¿Crees que puede competir el chute que nos hemos dado en los 3 últimos días aquí con 1 hora en la presencia de Dios? Estamos llenos de esto. Estamos llenos de comida basura que buscamos porque hay hambre en nosotros, porque hay necesidad en nosotros. Y si no vamos a Dios, la vamos a querer llenar con muchas cosas. Unos con riquezas, otros con cosas materiales, otros con ocio. No hablo de pecado, pero quieres llenar. ¿Y crees que por venir 1 hora y media aquí un domingo te vas a ir lleno de hambre? No. Te puedes ir animado, sí, te va a durar hasta mañana a las 10, las 2 de la tarde como mucho.
depende de la mañana que tengas. Te puedes ir alentado, pero ¿de qué está lleno tu interior? El ayuno le quita toda la intensidad a eso y empieza a purificar nuestro interior y empieza a llenarse de Dios. No sé si me sigues. De hecho, el ayuno físicamente nos purifica. Esta semana puede ser que hasta tu pipí huela diferente. Sí, se está limpiando. A lo mejor no le has metido una semana de verduras a tu cuerpo en años. Se va a limpiar. Tu aliento puede ser que huela diferente. Hasta tu sudor puede ser que huela diferente. Porque el cuerpo vive una limpieza, y si lo hacemos las 3 semanas seguidas, pues más. Tu alma y mi alma necesitan ser limpiadas de tanta comida basura que le hemos dado, de tantas cosas que nos hemos saciado. Ayuno es decirle a tu alma: yo tengo hambre por Dios. Por eso escribe el salmista: mi carne y mi corazón desfallecen. Otras versiones dicen: se mueren, se enferman. Mas la roca de mi corazón, me encanta esto que dice, y mi porción es Dios para siempre. Wow. La porción de tu alma es Jesús. La porción de mi alma es Jesús. Escúchame bien, si esto que te estoy diciendo, y te lo digo con todo el amor y con un deseo de que te despiertes, si esto que te estoy diciendo te resbala, te entra por aquí, te sale por aquí y te vas igual que llegaste, necesitas urgentemente este ayuno para que tu alma sea purificada. Tu porción es Jesús. Tu porción no son las riquezas, tu porción no son las amistades, tu porción no son tus hijos, tu porción no es tu familia, tu porción es Jesucristo. Y si te está importando un pimiento esto, con más urgencia debes de decirle al Espíritu Santo: Señor, te necesito. Necesito que purifiques mi alma. Necesito tener hambre por ti. Necesito, igual que ahora me voy a ir desesperado a mi casa a comer las sobras de ayer, a hacerme un filete rápido o al burger o a donde sea, igual que me voy a ir a súper rápido a comer, necesito irme así a por ti. Necesito que mi hambre sea despertado. Necesito que todo lo que me ha saciado sea quitado de mi vida y que tú seas mi porción. Cuando yo tenía 17 años, y os he contado tanto de esa etapa, cómo viví un avivamiento con Dios, a mí nadie me habló del ayuno. Tristemente, y lo digo con mucha pena, hoy no practico lo que practicaba con 17 y 18 años. Regresaré. Pero a mí nadie me habló del ayuno. Nadie me impuso, ningún pastor o líder me dijo, igual que tienes que hacer TCD, tienes que orar tanto tiempo al día, tienes que leer la Biblia y tienes que ayunar. Nadie me lo dijo. Aprendí del ayuno, sí, lo oía en la iglesia y leí muchos libros donde hombres de Dios no les era suficiente ese tiempo con Dios en la mañana, no les era suficiente su lectura bíblica y lo siguiente era: quiero más, voy a buscarte en ayuno. Aprendí de tantos y tantos que leemos en libros, ¿verdad? De historia, cómo buscaron a Dios en ayuno. Nadie me dijo que lo hiciera, pero empecé a practicarlo de viernes a domingo. Los jueves mi cena era mi última comida hasta el domingo después de la reunión, como ahora que vamos a terminar. Los jueves es verdad que mi cena era bien, porque yo sabía que en 2 días no iba a comer. Cenaba fuerte el jueves y yo sabía que cada viernes yo no iba a comer, iba a estar con el Señor. Los sábados igual, y el domingo, cuando acabara la reunión, yo sabía que ese ya era mi momento que podía comer. Sí, es verdad que acababa el domingo y yo estaba deseando irme a donde fuera a comer y romper el ayuno, pero te soy sincera también, si muchos domingos en el fondo yo quería que eso no acabara, porque era tanta porción lo que Dios me había dado ese viernes y ese sábado. La reunión, yo llegaba al domingo. ¿Tú sabes lo que es llegar al domingo con hambre? O sea, a mí podía subirse hasta el de los anuncios, a mí todo me hablaba, hasta una canción que ponían, hasta una broma que hacían. O sea, para mí la reunión del domingo, que duraba 3 horas, que en nuestro tiempo las reuniones duraban 3 horas,
todo, absolutamente todo. Yo me lo bebía, me lo comía, todo me hablaba. Y acababa el domingo y sí, rompía el ayuno, pero yo estaba deseando que llegara el siguiente viernes. Muchos cuando éramos novios lo rompíamos el ayuno juntos, nos metíamos unas panzas el domingo a comer. Íbamos de burger a rodilla, de rodilla a McDonald's y acabamos en el Dunkin' Donuts, ¿te acuerdas? Siempre acabamos en el Dunkin' Donuts. Pero aunque rompiéramos ese ayuno porque teníamos hambre, era un hambre por Dios que superaba todo eso. Eran días, wow, literal, yo puedo decir que he vivido ese versículo. Él se convirtió en mi porción. Me hubieran dado un plato de comida el viernes, me hubiera costado mucho, pero me valía más lo que yo tenía ese día con Jesús. Él es nuestra porción, iglesia. Tú se lo vas a decir a tu alma y a tu cuerpo esta semana, y se lo vamos a decir como iglesia. Señor, tú eres nuestra porción. Este 2024, tú eres nuestra porción. Amén, ponte en pie. Espero que se haya despertado en tu corazón el deseo por ayunar. Mañana cuando te levantes, a lo mejor no está así de fuerte el deseo porque quieres desayunar unos huevos fritos con bacon, pero regresa a lo que hoy has escuchado, regresa a lo que hoy Dios te ha hablado. Que sea una semana donde Dios responda a nuestro hambre, que sea una semana donde Dios nos dé más de lo que esperamos. Que tu alma sea saciada en esta semana, que tu espíritu sea lleno de la presencia de Dios en esta semana, y que juntos cuando le busquemos en este lugar, Él nos responda con tesoros del cielo que nunca hemos tenido. Amén. Permíteme orar y vamos a inaugurar esta semana de ayuno ahora en oración. Puedes cenar, tranquilo, la vamos a inaugurar ahora porque en la noche no nos vamos a ver. Puedes cenar, pero a partir de las 12 de la noche de hoy estamos oficialmente en ayuno hasta el lunes de la semana siguiente. ¿Sí? ¿Estás animado para hacerlo? Más o menos. ¿Cuántos van a hacer el ayuno de aquí? A ver, venga, vamos, a las claras. Vamos, Nun, levanta la mano. Que tu madre va a hacer verdura esta semana nada más. Ok, genial, gloria a Dios. ¿Nos queda claro la motivación por la que ayunamos? Pues vamos a inaugurar juntos esta semana. Señor, te entregamos esta semana a ti, consagramos estos primeros días del año para buscarte a ti y declaramos juntos, no como individuos nada más, juntos como iglesia, tú eres nuestra porción, Señor. Tú eres nuestra porción. Abriendo los cielos te dice, tú eres nuestra porción, Señor. Que el hambre sea despertado en este lugar, como ahora que nos rugen las tripas para ir a comer, que así sea un hambre por ti despertado en este lugar. Que cada día de este año 2024 sea marcado por un hambre por ti, Señor. Nos levantemos con hambre. Venga.